Bueno, pues buenas tardes. Hoy voy a compartir con vosotros este taller que ha hecho Salomé, que se llama Tolerar el fracaso y la frustración en la adolescencia. Y si me permitís, os voy a ir compartiendo una pequeña presentación que yo creo que nos va a servir un poquito de guía a todos para ir ubicándonos pues, en lo que os voy hablando, ¿vale? Simplemente es eso, como un poquito de guía para, pues, bueno, para que podamos seguir todos la misma línea. Yo lo primero que os quería comentar era, vamos a ubicarnos, porque cuando hablamos de preadolescencia, de adolescencia y tal, a veces nos cuesta un poquito ubicarnos en qué edades nos estamos moviendo, ¿no? Porque claro, ya sabemos que además el concepto de la adolescencia pues, no es un tema estanco, sino que es un tema que se ha ido moviendo a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ahora mismo nosotros cuando hablamos de preadolescencia entendemos que es la edad que cubre entre los 9 y los 11, 12 años, más o menos. Y cuando hablamos de adolescencia es la edad que va entre los 12 y los 13 hasta los 18 o 19 años. Es verdad que socialmente, sobre todo socialmente, la adolescencia se está alargando. Y, uy, perdonad, a ver. ¿Seguir viendo la presentación? Es que no veo bien, ¿sí? Vale. Bueno, pues eso, os decía que socialmente es cierto que la adolescencia se va alargando, pero porque a veces lo que está ocurriendo es que está empezando antes y no es que termine antes, sino que también, pues bueno, termina un poquito más tarde. Antes ya terminábamos de hablar de adolescentes a los 18 años y ahora hay situaciones en las que se alargan hasta los 19, incluso a veces situaciones que podemos llegar a hablar hasta de los 20 años en tema de adolescencia. Entonces, es cierto que ahora tenemos adolescentes durante más tiempo, ¿vale? Y bueno, pues todas las problemáticas que podamos ir encontrando en la adolescencia, pues evidentemente ahí se van ampliando un poquito. ¿Qué tipo de complejidad o qué problemas podemos ir encontrando en la adolescencia? Bueno, pues sobre todo yo quería comentaros el tema de la revolución que sufre, que ya lo hemos visto en otros talleres, otros años, ¿no? Tanto a nivel hormonal, tanto a nivel madurativo, a nivel cerebral, tanto a nivel físico, o sea, hay un montón de cambios. ¿Y qué ocurre? Que estos pues sí que a veces podemos decir, bueno, estos cambios son comparables a los que sufren los niños cuando tienen entre los 0 y los 6 añitos. ¿Qué ocurre? Que en este momento, en la adolescencia y en la preadolescencia, ellos sí son conscientes de este cambio. Por tanto, cuando yo soy consciente de que todo esto está cambiando en mí, estoy viendo que algo pasa y eso acaba por descolocarles totalmente, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que ahora mismo nuestra adolescencia es un grupo de personas, de personitas, que, bueno, pues que empiezan a trabajar por modelos, a trabajar, quiero decir, a crecer, a desarrollarse por modelos y que estos además les están llegando de una manera muy fuerte, y les llega a través de las redes sociales, les llega un mensaje, ¿no?, de vidas muy fáciles, de unas situaciones inmediatas, de algo que es así, chasqueo, y lo que ellos reciben es gente, pues bueno, que con un trabajo, vamos a decir, pequeñito del tiempo al que hay que dedicarle, pues es gente que económicamente tiene un desarrollo tremendo, que llega socialmente a miles y millones de personas. Entonces, claro, ese tipo de modelo que ellos están recibiendo, ya empezamos viendo que no es un modelo real. También ocurre que durante la adolescencia nosotros como padres decimos, bueno, a ver, a veces lo hacemos como de manera innata, ¿no? De, a ver, vamos a empezar a decidir cómo tenemos que trabajar desde casa con nuestro hijo que ya se está desmadrando. Entonces, a veces porque nos sale de manera innata o porque lo hemos vivido o porque consideramos que es así, o a veces también es cierto porque hemos leído muchísimo, por el motivo que sea, nosotros tendemos a decantarnos por un par de estilos educativos. El primero de ellos muchas veces es el estilo autoritario. ¿Y qué pasa con este estilo? Pues que el adolescente llega a un punto en que es muy difícil acceder al padre. Cuando yo os hablo de padre, lo hablo de manera neutra, ¿vale? Para referirme padres, madres, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros estamos llevando a cabo un estilo educativo demasiado autoritario, lo que estamos proponiendo a nuestro hijo es
hasta aquí, este es el tipo de comunicación que puedes tener conmigo, de aquí ya no podemos pasar y por tanto, pues muchas veces dejan de hacer cosas simplemente por miedo o las hago pero que no te enteres, porque entonces ahí volvemos a tener el miedo. Pero a veces lo que hacemos es tener un estilo educativo que es todo lo contrario, que es demasiado flexible. Y ahí nosotros muchas veces dejamos de ser padres, dejamos de ser esa figura que los adolescentes finalmente buscan, ¿no? Y pues bueno, pues pasamos a ser a lo mejor más colegas que otra cosa, porque es la manera que nosotros entendemos en la que nuestros hijos nos lo van a contar todo, que vamos a estar más cerca de ellos. Y ahí pues estamos buscando un acercamiento, pero que no es un acercamiento real. ¿Qué ocurre con eso? Pues que nuestros hijos en este periodo, en la de adolescencia y en la preadolescencia, no dejan de buscar unos límites porque eso a ellos les va a dar seguridad. Y nosotros si estamos utilizando un estilo educativo demasiado flexible, pues con eso no lo van a encontrar. Y lo que estamos generando en ellos es un caos. Mira, es que yo no sé ni ahora mismo ni qué puedo hacer ni qué no puedo hacer. Y entonces, bueno, pues voy a ir probando un poquito y voy un poco a lo loco, ¿no? Y a veces también encontramos un poquito de complejidad en la manera en que nosotros actuamos como padres y lo que nosotros estamos pidiéndoles a ellos. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, nosotros tenemos muy claro, o ahora mismo sí que tenemos claro, ¿no? Yo creo la gran mayoría de las familias que, por ejemplo, delante de un niño chiquitín, pues que no tenemos que fumar. Aparte de porque, pues bueno, todo lo que le podemos transmitir, sino porque estamos entendiendo que para él es un mal modelo. Pero ya cuando nuestro hijo es adolescente, ya cuando tenemos un chaval de 12 o de 13 años, decimos, bueno, total, si es que si no me ve fumar a mí, va a ver fumar al vecino o a su amigo Pepe o a su tío cuando venga a cenar en casa por Navidad. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos transmitiéndoles unas cosas que luego realmente ya decimos, bueno, ya hemos pasado una línea y ya no hace falta que nosotros seamos ese modelo. Y sin darnos cuenta, les estamos al final generando un poquito de cacao en la cabeza entre lo que nosotros les estamos pidiendo y cómo nosotros estamos actuando. Y eso en esta etapa, que al final, fijaos, si empezamos en torno a los 11, 12 años y podemos llegar a acabar a los 18, 19, son 7, 8 años, es muchísimo tiempo. Pues al final ellos lo que van a ir haciendo es probar. ¿Esto vale? ¿Esto no vale? Y claro, entre que esto vale y esto no vale, pues se ha generado muchas veces en ellos un caos tremendo en su cabeza que genera, ahora vamos a ir viendo, muchísima frustración. ¿Vale? Por eso es importante que, bueno, luego ya os intentaré dar unas pequeñas pautas para ver, pues bueno, si nos valen, para ver pues cómo podíamos nosotros llevar esto. ¿Vale? Vamos a ver ahora un pequeño vídeo para que vamos a utilizar como ejemplo. Si nos lo puedes poner, Salomé. Creo que no se oye ahora justo. ¿No lo oís? No. A ver. Ahora sí. Vale, pues esperad. Mérida. Oigo. ¿Cómo pusiste? Empiezas a colmar mi paciencia, niña. Tú eres la que me Nos obliga humillaste, ¿comprendes? Y también a mí. a obedecer las reglas. No sabes lo que has hecho. Nunca Habrá te interesa fuego y lo que- espada si no puedo corregir esto. Solo escucha. Yo soy la reina. Tú tienes que escucharme. ¡Ay! Esto no es justo. ¿Cómo dices? Jamás quieres apoyarme. Este matrimonio es lo que tú quieres. ¿Te has preguntado lo que yo quiero? No.
Bueno, pues ahí lo que vemos es una pelea, evidentemente estamos hablando del siglo no sé qué, de matrimonios concertados y tal, que por suerte pues nosotros ya no vivimos, pero sí que al final es una pelea de una adolescente en la que le están obligando a hacer unas cosas que la madre entiende que es lo mejor y generan en ella tal frustración que al final, fijaos todo lo que le dice, ¿no? De pues ojalá te mueras, te odio, y ahora vamos a ir viendo por qué nuestros adolescentes pues pasan de ser esos niños tan monos a esos chicos, chicas tan enfadados, tan frustrados, ¿vale? Y bueno, pues eso, vamos a ir viendo poquito a poco por qué se genera esto. Bueno, la frustración, que es el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué hablamos ¿De qué hablamos cuando hablamos de frustración? Bueno, pues lo primero es, cuando nosotros estamos hablando de frustración, es una respuesta que se genera de manera natural, ¿no? Cuando nos planteamos unos objetivos y no los conseguimos. Y tenemos que tener en cuenta que cuando ya estamos situados, ¿no? En qué momento estamos viviendo, cómo es el tema de la adolescencia y demás, que cuando yo me planteo un objetivo y ese objetivo no lo consigo, lo que está ocurriendo es que mi autoestima se está viendo también dañada, ¿vale? Entonces, pensad, nosotros planteamos una serie de objetivos que quiero conseguir, que pueden ser irreales o pueden ser muy reales, ahora lo vamos a ver, y no los consigo. Bueno, pues ahí aparece nuestra frustración. La frustración se compone de otro tipo de sentimientos, ¿no? Como puede ser la tristeza, como puede ser la ira, como puede ser la rabia. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un adolescente frustrado, nosotros acá al final lo que acabamos teniendo en casa es un adolescente muy enfadado. ¿Por qué? Porque se ha planteado una serie de objetivos que ya muchas veces a ellos les digo, bueno, es que no sois superhéroes, porque claro, de suspender 8 me planteo sacar sobresaliente. Bueno, vamos a ir pasito a pasito. Y cuando no consigo sacar esos sobresalientes y lo que he conseguido a lo mejor es suspender en vez de 8, 6, que hemos dado un paso, ¿qué pasa? Que me frustro. Y tengo muchísima rabia. Y entonces, ¿cómo lo demuestro? Y sobre todo, ¿cómo lo demuestro en casa? Pues lo demuestro enfadándome muchísimo. Y os he puesto ahí un tema bueno, que yo sí que no quería dejar pasar, que por suerte no es la grandísima mayoría, no es lo que no es lo que vemos de manera constante, pero sí que es verdad que cada vez lo estamos viendo más en las aulas y es el tema de las autolesiones. Cuando estas autolesiones normalmente se dan más en chicas que en chicos y más ya en el periodo de la primera adolescencia, cuando justo termina la preadolescencia, en torno a 12 añitos, 13, 14. Pues bueno, ya os digo, mayoritariamente chicas, lo que hacen es llevar a cabo unas conductas autolíticas. Normalmente son unos pequeños cortes muy superficiales que suelen generar aquí en el brazo o en la parte interna de los muslos, sitios pues que a priori no se ven, ¿no? Hasta que ya dices, bueno, tenemos 40 grados y sigues con la sudadera puesta, algo pasa. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, pues no es porque estén buscando el suicidio, por suerte, pero sí que es una manera de gestionar esa frustración que están teniendo. Es una manera de, bueno, yo sé, yo controlo hasta dónde, hasta qué punto puedo hacerlo y puedo no hacerlo. Y eso lo que hace es, me marco un objetivo que yo soy capaz de conseguir porque soy capaz de parar, por tanto, mi nivel de frustración baja. ¿Sigo habiendo suspendido no sé cuántas asignaturas? ¿Siguen sin hacerme caso el chaval que me gusta? ¿Sigo castigada? Sigo. Pero esto lo he conseguido controlar. Por tanto, ellos sienten en ese momento que su nivel de frustración baja un poquito. Y ya os digo que, por suerte, no es la mayoría de la adolescencia quien recurre a las autolesiones, pero tristemente sí que es cierto que está el número de chavales que están llevándolo a cabo, pues por desgracia está aumentando notablemente. ¿Vale? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que para ellos también es una manera de gestionar esa frustración. Y luego os he hablado ahí un poquillo de la función ejecutiva. ¿Y esto por qué? Bueno, yo para explicar así como de andar por casa un poquito la función ejecutiva, yo explico que son como los pasitos previos, los pasitos que yo tengo que seguir para llevar a cabo una acción. Por ejemplo, si mi final es aprobar un examen, la función ejecutiva
si yo la tengo desarrollada y yo la tengo madura, lo que me dice es, primero, que tengo que estar atento en clase, que tengo que coger apuntes, que tengo que llevarme el material a casa, que tengo que estudiar, que tengo que hacer resúmenes para conseguir el aprobado. ¿Qué ocurre? Que en nuestros adolescentes la función ejecutiva no está del todo madura. Entonces nosotros lo que pasa es que pasamos de tener, imaginaos, un niño de 9, 10 añitos que está jugando en el salón de nuestra casa con un montón de cochecitos, por ejemplo, y que los deja todos tirados. Pero como es pequeño, yo me arrodillo con él y le digo, venga, vamos a recoger, yo te ayudo. Y cojo la cajita de los coches y uno a uno lo vamos guardando. Tengo un chaval o tengo un niño en ese momento desordenado, lo tengo. Tengo un niño que es un poco irresponsable en cuanto a sus juguetes, lo tengo. ¿Qué veo yo como padre o como madre? Que es pequeño. ¿Qué pasa? Que 2 años después, mi hijo pues ya no va a estar jugando con los cochecitos, pero sí que a lo mejor va a tener, bueno, se va a decir CDs, pero eso ya no se lleva. Algún juego, va a tener las sudaderas con capucha, que eso sí que se lleva mucho, tiradas por la habitación, los cuadernos, los apuntes. ¿Qué cambia? Que yo considero que ya es lo suficientemente mayor y que ya es lo suficientemente maduro para que recoja todo y lo tenga todo ordenado tal y como mi mente de adulto esperaba. ¿Qué ocurre con él? Jolines, si hace año y medio yo no tenía que recoger los coches solo, pues porque ahora tengo que recoger esto, ¿vale? Le estamos pidiendo una madurez que ellos todavía no han alcanzado, les queda muchísimo tiempo para conseguir esa madurez y le estamos pidiendo a una función ejecutiva, que recordad que son esos pasitos previos para conseguir el objetivo, que se active. Cuando lo que ocurre es que nosotros hemos estado criando muchas veces a personas con las que no nos hemos metido en esa función ejecutiva en este tipo de cosas. Entonces, ¿los adolescentes son desordenados, son irresponsables? No, ya lo eran cuando tenían un poquito menos de edad. Lo que pasa es que a nosotros o bien no lo veíamos o bueno, no nos parecía tan importante en ese momento, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí aparece también una frustración. ¿Por qué? Porque yo como padre te estoy exigiendo una serie de cosas de la noche a la mañana, como aquel que dice, y tú, que eres un adolescente y que además recordemos que tienen muy elevado el sentido de lo que es justo y lo que es injusto, se vuelven un poquitín más egocéntricos. Tú ahora, ¿por qué me estás pidiendo si esto realmente no me lo has pedido nunca? Y ahí pues sí que nos tenemos que quitar el sombrero y decirle, pues es que es verdad. No mutan y no se vuelven desastrosos de la noche a la mañana, sino que están continuando tal y como nosotros les hemos venido educando, ¿vale? Pero ¿y por qué es importante educarles para que toleren la frustración? Bueno, en primer lugar tenemos que comprender que esto estamos hartos de escucharlo, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos criando una generación que es muy inmediata. Son personas que haciendo así ya tienen un montón de información, pues yo qué sé, ellos ahora mismo se escriben por WhatsApp, por ejemplo, y en el segundo tienen que tener la respuesta y además estamos todos entrando, ¿no?, en esa dinámica de es que si no me has contestado en 10 segundos te pasa algo conmigo, ¿no? Y no. Lo que pasa es que nosotros sí que estamos criándoles de esa manera. Imaginaos nosotros, por ejemplo, cuando teníamos a lo mejor su edad, yo recuerdo que si, por ejemplo, llegaba el verano y yo me quería comer un helado, pues yo primero tenía que esperar que pusieran los kioscos estos de Cami, de Mico, de todo esto, ¿no? Tenías que tener un dinerillo y tenían que dejarte salir a la calle y comprar tu helado. Y tenías un helado y lo tenías un día en concreto. ¿Qué pasa ahora con nuestros hijos? Nosotros vamos a Carrefour y compramos una caja con 10 helados. Y si quieren un helado tan sencillo como abrir el congelador y tienen ahí un montón de helados. Y es que es más, si nosotros en casa no hemos podido ir a comprar, cojo cualquier aplicación, Globo, Getir y 800.000 que hay ahora y en 20 minutos tengo un señor llamando a la puerta con una caja de helado. Entonces nosotros estamos educando, y no digo ni que lo estemos haciendo ni bien ni mal, aquí nadie juzga a nadie, pero sí que es cierto que estamos criando una generación inmediata. Entonces, cuando yo a un adolescente le pido que, por ejemplo, el tema de las notas, ¿no?, que es como muy visual,
que para obtener un 7, porque le va a hacer falta la nota media para, para lo que sea, tiene que estar estudiando 3 meses todos los días, repasando, haciendo esquemas, haciendo resúmenes, repasando todos los días, me dicen que tururú, que no, que ellos es lo que están acostumbrados a hacer clic y me sale toda la información. Si vierais, yo por ejemplo doy clases y tengo preadolescentes en clase y la pelea que tengo con ellos constante es, por ejemplo, ¿para qué me tengo que aprender las tablas de multiplicar? ¿No? Si yo hago así en el iPad y ya me sale la solución. Claro, a veces yo lo pienso y digo, bueno, si es que razón tenéis, porque es cierto que todos vamos con un dispositivo en la mano, pero el tema es que esa frustración que nosotros cuando son muy chiquititos sí que queremos trabajar, llega un momento que la vamos dejando y ellos son incapaces de tolerar, ¿vale? Y luego también nosotros tendemos a pensar que el adolescente de por sí es la cosa menos empática del planeta. Y yo os digo, si habláis con vuestro hijo, con vuestra hija y a su mejor amigo le han castigado este fin de semana y no puede salir a dar una vuelta, no puede ir al cine, tal, le va a entender, se va a poner en su lugar, va a saber cómo se siente, en consecuencia va a ser la persona más empática de este planeta. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos que sean empáticos con nosotros. Y ahí es donde nosotros recordad que los papás perdemos importancia en la adolescencia y la gana el nivel social, la ganan los amigos, los colegas, los compañeros de clase, incluso un poquito más los profes, ¿no? Entonces, ¿son empáticos los adolescentes? Son muy empáticos, pero son empáticos con quien ellos consideran en ese momento importante, que normalmente es su círculo de amistades más cercano, ¿vale? No somos nosotros. Entonces ahí es por eso por lo que nosotros vamos viendo que no son tan empáticos. Y también el porqué de tolerar la frustración, pues cuando nosotros, recordáis cuando tenían 2 añitos y pasaban por esa etapa de rabietas tan tremenda, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que era una etapa y que era algo que tenían que pasar. ¿Por qué lo teníamos tan claro? Pues bueno, porque no se desenvolvían tan bien a la hora de expresarse, les costaba explicarnos qué necesitaban y nosotros entendíamos que eso es así, que el niño de 2 añitos se ha tirado al suelo y se ha puesto a llorar porque no es capaz de explicar qué le ocurre. Pues le pasa lo mismo a un adolescente. El adolescente se sienta, ya os digo que el tema de los estudios es súper visual y ellos lo que se plantean es, bueno, es que yo dentro de 10 años voy a ser un bombazo de profesional, voy a haber estudiado esto, lo otro, voy a tener un puestazo de trabajo, un cochazo en la puerta, un casoplón tremendo. Y claro, cuando tú ves que todo eso requiere un tiempo y que al final yo lo que quiero es el casoplón, pero no quiero estudiar, ahí ¿qué pasa? Que me entra una frustración tremenda. Y a veces también hacen esas rabietas, lo que pasa es que lo hacen de una manera diferente. Y cuando son chiquititos nosotros sabemos que tenemos que tragar saliva y aguantar esa rabieta, porque si no a veces seguro que os habéis acercado a darle un abrazo de bueno, ¿y qué te pasa? Y os han intentado soltar la mano, como intentando quita, apártate, dando un bofetón, acaban teniendo unas respuestas que son desadaptativas. Bueno, pues por suerte el adolescente no nos va a pegar, no nos va a soltar la mano, pero sí que nos va a dejar, déjame en paz, quítate de en medio, es que tú no tienes que mandarme, o lo que le pasaba a Mérida, ¿no? Ojalá te mueras y todo eso. Entonces nosotros sí que tenemos que entender que esa frustración la hemos educado cuando tenían 2 añitos y la tenemos que educar cuando tienen 15. ¿Qué es volver a repetirnos? Pues probablemente, pero pues bueno, es una de las cosas que figura en el carnet de padre. Y esa conducta desadaptativa, esa agresividad, se genera cuando nosotros vivimos esa frustración. Yo, imaginaos que me siento súper frustrada porque imaginaos que yo tengo 14 años y he suspendido un examen de biología, ¿no? Que es como súper fácil suspender biología en esta época. ¿Qué ocurre? Que yo, si me frustro, pienso que ha sido por mi culpa, ¿vale? Pues no he estudiado, lo he hecho mal, no valgo para nada, recordemos el tema de la autoestima.
que para ellos es muy recurrente, es que debo ser tonto porque yo he estado estudiando 5 tardes sentado en casa 3 horas cada tarde, que luego eso es otro tema que iremos viendo, ¿no? Lo de la diferencia entre estar sentado estudiando y estar sentado mirando la pared, que es algo que ellos también tienen que ver. Entonces, cuando yo vivo así, ese suspenso, en mí se genera una culpa y por tanto se genera una frustración. Pero hay adolescentes que eso no lo viven así. Y lo que viven es, claro, es que he suspendido porque a mí me han puesto un examen más difícil, porque yo quería estudiar pero no pude estudiar porque había mucho ruido. Es que, claro, yo cómo me voy a concentrar si mi hermano pequeño está jugando y no me deja dormir y entonces yo tengo sueño y cuando me siento a estudiar yo no puedo concentrarme. Ahí lo que se genera no es tanta frustración, sino lo que se genera es una rabia. ¿Por qué? Porque la culpa viene de fuera, es una culpa externa. En cualquier caso, nosotros tenemos que afrontar tanto la rabia como la frustración y muchas veces además va a llegar a confundirse una con otra porque incluso ellos a veces no saben explicarnos cuándo es una cosa o cuándo es otra. Y muy, muy, muy unido a esa frustración, a ese perder, ¿no? Aparece el miedo al fracaso. Yo, tengo la suerte de poder entrar en las aulas de adolescentes, de chavales, pues eso, desde a lo mejor los 12 años hasta los 18, 19 que terminan bachillerato y veo que a medida que van creciendo, cuanto más se van acercando ya a la temida EBAU, que lo tienen ahí como una pesadilla, veo que esa frustración va dejando un paso al fracaso. Muchas veces hablas con ellos y es como, ¿para qué voy a estudiar? Por ejemplo, ¿para qué voy a estudiar si voy a suspender? Y llega un momento que es que, o sea, lo tienen tan asumido que esa frustración acaba generando un fracaso. Y a veces ese miedo que se genera de, bueno, es que voy a fracasar, les paraliza totalmente. Y muchas veces se les aparece de una manera innata, ¿no? Ese miedo al fracaso, no estamos hablando de personas que hayan fracasado previamente ni a nivel escolar, ni a nivel social, ni familiar, pero de pronto ese miedo aparece. Porque recordad que en la adolescencia, y en esto voy a ser súper pesada, la autoestima es súper frágil. Tenemos a nuestro adolescente y por fuera tiene una campanita de cristal que aunque ellos se piensan que son superhéroes, como os digo, tienen esa autoestima que haces clean y se rompen trocitos. Entonces, ellos es más sencillo que se vean fracasando que se vean consiguiendo algo. Y en el que ellos tengan ese miedo al fracaso es algo súper común. Yo tengo, sobre todo, además esto es curioso, yo no sé si esto tiene algún tipo de estadística o no, o es que me ha coincidido así, pero tengo bastantes alumnas, chicas de 8 y 9, o sea, de notas muy, muy, muy buenas, que ya tienen sus 17 años y se paralizan en los exámenes y le dices, ¿pero por qué? Pero si tú las has aprobado absolutamente todas, es que no has suspendido nada nunca. Y su miedo es, ya, pero ¿y si suspendo? Pues como, bueno, pues chica, si suspendes ya lo veremos, ahora vamos a ver, ¿no?, lo que les tendremos que decir y buscaremos una opción para aprobar. Pero ese miedo se instaura en su cabeza, por lo que os digo, porque realmente lo que tenemos en las manos, pues normalmente es un cuerpo ya muy desgarbado, con los brazos muy largos y tal, pero son súper frágiles. Y nosotros cometemos a veces el error de pensar que tenemos adultos y tratarlos como si fueran adultos. Y no, todavía no han llegado ni a la juventud, ¿vale? Ese miedo al fracaso, además, que a veces, ya os digo, aparece así como una pelotita que muchísimas veces viene unido a una deficiente autoestima, una autoestima que no se ha desarrollado de manera correcta, lo que hace, pues evidentemente, es entorpecer el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Por qué? Pues porque si yo soy una persona que tiene miedo, imaginaos que a mí me da miedo cruzar la calle. Es que va a llegar un momento que no voy a salir de casa, o vivo en el campo o no voy a poder salir de casa. Y esto es un poquito lo que a ellos les va pasando, ¿vale? ¿Y cómo le vemos? ¿Qué vemos nosotros? ¿Cómo sabemos que nuestro hijo o nuestra hija puede estar sufriendo ese miedo al fracaso, esa frustración que ha acabado dando ese miedo? Pues muchas veces lo que hacen es, como buenos adolescentes, me cojo mi mascarita, me la pongo
y yo paso de todo. Si es que a mí me da igual, ¿no? ¿Sabes? Si en realidad yo no tengo amigos, pero no me importa. Total, ir a clase, ¿para qué? ¿No? Si, pues lo que os digo, en mi mente voy a suspenderlo todo, entonces pues ya total, la primera hora directamente me la salto. Y realmente es eso, es una máscara, es para que nosotros no veamos la fragilidad que hay detrás y ese cariño que realmente están pidiendo de una manera quizás errónea o pues bueno, ya soy mayor y ya no me hace falta. El otro día, por ejemplo, os cuento aquí yo anécdotas de abuela cebolleta, estaba yo con un alumno de pues unos 16, 17 añitos y siempre ha sido como muy echado hacia adelante, muy, ¿no? Y de pronto, pues lo que os digo, se ha empezado a desquebrajar y ha empezado a tener mucho miedo. Me voy a suspender, voy a tal, me va a pasar esto, si yo esto digo en clase, entonces el resto de compañeros me va a mirar de tal manera y va a pensar que yo soy de esta manera, los profes van a pensar que soy tonto, porque claro, yo por mucho que estudie nunca apruebo y fijaos, y entonces ese chico me decía, si es que en el fondo, si yo soy un osito, me lo decía así, de si es que es verdad, o sea, al final ellos están viviendo una situación, un desarrollo tan complejo que muchas veces es como, pues mira, me pongo en mi mascarita de chulería, de yo puedo con todo y estoy por encima del bien y del mal, y en realidad muchas veces lo que necesitamos es una manita que tire de nosotros. ¿Vale? También vamos a encontrar, o muchas veces podemos llegar a encontrar, que son chicos, chicas que se empiezan a aislar. Esto pues les pasa muchas veces que intentan no relacionarse. Además ahora, pues por desgracia, como hemos vivido todo este tema de la pandemia, cada vez es más habitual que ellos se queden en casa y que tengan relación entre ellos pues a través de un videojuego, ¿no? Que juegan, a veces están jugando y están hablando por el móvil de pues haces no sé qué o haces no sé cuánto. Antes si queríamos socializar pues bajabas a dar una vuelta con los amigos o ahí se había perdido todo tipo de contacto. Y ahora ellos empiezan a sentir ese miedo cada vez de una manera más social, vamos a decir. Entonces, si yo considero que no tengo el suficiente número de amigos, que claro, para ellos tener el número de amigos suficiente es tener de 50 para arriba, pues si yo no voy a llegar a ese límite, no voy a llegar a eso, ¿qué hago? Mira, mejor me quedo en mi casa. Es que si yo pienso que a mí no me van a llamar para salir a dar una vuelta, entonces, pues antes de que no me llamen, yo voy a decir que no salgo. Y empiezan también a aislarse. Y cuando nosotros vemos que nuestros hijos, bueno, hay gente que prefiere estar sola y tal, pero cuando vemos que son personas que han participado, que han estado acudiendo a actividades, que siempre salen a dar una vuelta, que de la noche a la mañana empiezan a no querer ni participar en actividades, dejan deportes de equipo, pues ahí también es un chivatazo para nosotros para decir que algo está ocurriendo. Y también es muy, muy, muy recurrente verles nerviosos. Yo a veces me encuentro por los pasillos del colegio ciclones, ¿vale? Además les ves, pasan y no cierran las puertas, yo digo que las disparan, ¡bum! Y es que se salen del pellejo. O sea, realmente les estamos, pensad, que ellos están viviendo ante una situación en la que yo voy a fracasar y nosotros todos los días le estamos diciendo, vete al colegio a fracasar como estudiante. Luego sale a dar una vuelta y despéjate y fracasas como amigo, pero vete también a hacer un poquito de deporte, ¿no? Para despejarte y tal, y entonces ya fracaso ya como buenazo o buenaza, porque claro, tengo que cumplir una serie de cánones y sin darnos cuenta les estamos mandando ahí al mundo real y jolines, qué nerviosismo, ¿no? Nosotros cuando nos enfrentamos a algo que es desconocido, algo que no nos da seguridad, nos ponemos nerviosos. Pues imaginaos ellos que lo están viviendo desde que se levantan muchas veces hasta que se acuestan. Y a veces vamos a ver, que yo les digo de los del nervio parado, ¿no? Estos que para moverse tienes que ir empujándoles y es pues eso, porque su nerviosismo lo viven de una manera que al final se quedan medio paralizados. Pero eso también es una señal, vamos a decir, como de alarma. Por supuesto que baje el rendimiento escolar de la noche a la mañana, eso va a ser, algo está pasando, que pueden ser millones de cosas, ¿vale? Pero en muchas ocasiones es lo que os digo, ¿no? Si sé que voy a suspender, ¿yo para qué lo voy a intentar? A lo mejor tenemos un hijo que ha sido de una nota de un 6, imaginaos,
y ese 6 ha sido de estudiar, tipo, como les digo yo, hormiguita, presentando trabajos, trabajando, tal. Si yo de pronto digo, mira, es que a mí, yo por mucho que me esfuerce, no estoy afincado ahí en el 6 y jamás voy a superarlo, pues chico, estos trabajitos que tengo que ir haciendo todas las semanas, los resúmenes que tengo que entregarle al profe, directamente no los hago. Si es que al final voy a hacer el examen y me voy a quedar en la misma nota. ¿Qué ocurre? Que esos pasitos previos, esa función ejecutiva, antes nos ayudaba a llegar a ese 6. Si yo eso no lo hago, ya no llego al 6, me quedo en el 4. Entonces, al final, se acaba transformando realmente en un bajo rendimiento escolar, con lo que a veces oímos, ¿no?, del fracaso escolar. Y si yo me levanto nervioso pensando que voy a fracasar, es que lo voy a hacer mal, entonces al final yo no voy a entregar 800 trabajos porque al final no voy a pasar del 5. Como no los he entregado, ya no tengo esos puntos extra, con lo cual ya es que encima no llego al 5, es que suspendo. Y encima, claro, pues yo me creo que soy tonto, porque recordad que tengo la autoestima muy tocada. Y como soy tonto, ¿cómo le voy a pedir a Pepito que salga conmigo? Si me va a decir que no, porque fíjate, si el de al lado siempre va a ser más alto, más guapo y más maravilloso. Al final, ¿qué pasa? Que es una profecía autocumplida. Al final suspendo, al final muchas veces me quedo sin amigos y al final no consigo nada de lo que quiero. Y tenemos muchas veces que enseñarles que a veces se fracasa, ¿no? Pero fracasamos de una manera puntual. Y eso no significa que yo, si suspendo un examen, o que si Pepito me ha dado calabazas, o que si mi superamiga con 15 años, que la tengo aquí tatuada, de pronto se enfada conmigo porque cambian, porque están creciendo y porque encuentran a lo mejor a una persona con la que encajan mejor, pues no he fracasado en toda mi vida de manera estrepitosa, sino que puntualmente pues hay algo que no me ha salido bien, ¿vale? Y bueno, ¿cómo fomentamos nosotros como padres y madres esa tolerancia a la frustración? ¿Cómo les ayudamos? Pues yo en esto, yo creo que da igual la charla yo que os dé, que siempre os voy a decir comunicación. Creo que el pilar de la educación de nuestros hijos, absolutamente siempre, va a ser la educación. Nosotros tenemos que establecer como padres unos cauces de comunicación. Evidentemente, la adolescencia es cierto que es una época compleja, ¿no? Pero también ahí tenemos que hacer un poquito de autocrítica. Si nosotros cuando son chiquititos, o imaginaos, los que sois ahora papás de preadolescentes, se os acerca a contaros, es que fíjate, pues a lo mejor cosas que suelen pasar mucho con los preadolescentes, estábamos echando un partido y entonces fulano, claro, le pegó un balonazo tremendo, el balón se salió fuera, entonces vino el profe, nos quitó el balón, nos hemos quedado todos sin jugar, pues que fíjate, por la culpa ha sido de él. Nosotros, que pues es cierto que llegamos cansados a casa, hemos estado trabajando un montón de horas, hemos estado aguantando un montón de presiones, nos vienen a contar eso, lo que pensamos automáticamente es, Dios mío, mira, déjate de rollos y algo habrás hecho, ¿vale? Chico, pues si te han quitado el balón, pues ya está, bien quitado está. Si nosotros hacemos eso con 11 años, luego con 17 no podemos sentarnos y decirles, oye, cuéntame. ¿Por qué? Porque lo que yo le he enseñado a mi hijo o a mi hija es que lo que me tienes que decir no es importante. Entonces, ¿por qué a los 11 no era importante y a los 17 sí? ¿Vale? Entonces, nosotros siempre, siempre, siempre como padres tenemos que fomentar la comunicación. Y si en su día no lo hemos hecho, porque no vienen con el manual, ¿no?, de estilo del padre perfecto, pues bueno, tenemos que empezar a desarmar ese castillo y ser humildes y sentarnos con nuestros hijos y decirle, me interesa lo que me quieras contar. Y a lo mejor hoy me quiere contar, pues bueno, por cubrir el expediente, me quiere contar una chorrada, así sin mucha importancia, sin mucha trascendencia, pero yo le tengo que dar importancia. Porque después de esa chorrada, pues me querrá contar algo que probablemente sea más importante y que a mí me va a ayudar a conocer realmente cómo es mi hijo. Y vamos a intentar quitarnos de la cabeza de, es que claro, con 16 años, ¿qué quieres? Si lo tienes todo. ¿No? Si yo a tu edad, con 16 años, ya empecé a trabajar los fines de semana para ganarme un dinerillo, yo no le pedía ni un duro a tu abuela, ¿eh? Y si a mí me decían a las 11, yo a las 11 estaba aquí como un clavo. Al final, lo que les estamos transmitiendo es un refuerzo negativo, ¿no? Les estamos diciendo, jo, todo lo estás haciendo mal. ¿Estás estudiando? Vale, pues que además de estudiar, creo que tienes que empezar ya a ser responsable y empezar a trabajar un poquito. O pues tienes que tener una conciencia más crítica, o tienes que ser más ordenado, o tienes que ser mejor nieto, o tienes que ser...
les pedimos a veces, les exigimos, que no está mal exigir a nuestros hijos, es nuestra función como padres, pero a veces no, cogemos toda esa bola que tenemos en la cabeza y les hacemos, toma, para ti. Y claro, eso ellos lo viven como algo negativo. Ellos, cuando te sientas a hablar un ratito con ellos, te lo acaban diciendo de, jo, es que claro, por ejemplo, chavales que ahora mismo tienen muchísima ansiedad por todo lo que os digo, ¿no? Por todo esto que ellos consideran que están fracasando, toda esa frustración que se les ha generado, cuando les dices, bueno, es que igual es el momento de sentarte, de hablar en casa, de decir cómo te sientes para que te entiendan. Y claro, ellos muchas veces te dicen, pues es que mis padres lo que me dicen es que de qué me quejo. Si yo tengo, pues eso, tengo 16, 17, 18 años y puedo estudiar. Y, jolines, es que ellos, pues, no tenían ni una mesa para sentarse a estudiar que tenían que compartir con sus 2 hermanos, no sé qué. Bueno, pues ahí nosotros sí que tenemos, ¿no?, que reconducir la manera en la que nos comunicamos con nuestros hijos y enfocarlo de otra manera, porque sin darnos cuenta lo que les estamos transmitiendo son eso, unos refuerzos negativos que ellos al final lo toman como un no, no quiero. Y claro, si nosotros lo que hacemos muchas veces es forzar una comunicación que hasta ese momento no hemos trabajado, ¿no? Y a la mínima les echamos en cara de, bueno, sí, has aprobado, pero joder, te has quedado en un 6, macho, que tú tienes capacidad para un 8. Al final, lo que tenemos es que nuestra relación con nuestros hijos llega a un punto que es un enfado constante, ¿no? Y volvemos otra vez un poquito al hilo del estilo educativo, que ya pasamos un enfado constante a ser súper autoritarios, de pues es que hasta que llegue no tengas un 10 no sales por la puerta de casa, o hasta que tu habitación no esté como los chorros del oro, no vas a ver la televisión, o pasamos a ser súper flexibles. Mira, tío, ya está, yo ya no sé qué hacer contigo, haz lo que te dé la gana. Y eso es un error nuestro, ¿vale? Porque lo que os digo, pensemos también un poquito en nosotros. Nosotros nos gustaba a veces llegar a casa y contar, pues, joder, es que el profe hoy me ha dicho no sé qué, y probablemente no sea al 100% real, pero ellos lo han vivido así. Y a lo mejor nosotros sí que luego tenemos que volver a encauzarlo, pero sí que podemos estar ahí para ellos y escucharles, que es que qué injusto es el profe, ¿no? Que es que nos ha puesto un montón de ejercicios porque les hemos estado vacilando. Y luego sí que tenemos que darle la de cal y la de arena, ¿no? Y decir, bueno, y esto que ha hecho el profesor es por vuestro bien, para que aprendáis, para que lo que sea. Pero evidentemente nosotros también tenemos que bajar ese nivel. Y siempre pues vamos a hacerlo desde un punto de empatía, ¿no? Vamos a intentar buscar unos intereses comunes, vamos a intentar llegar a ese punto de comunicación sin tener ese juicio constante que a veces le hacemos por el simple hecho de ser adolescente. Recordad eso, que hace 2 años no les juzgábamos porque eran niños, ¿no? Los niños no saben, pero ya como tiene 12 ya tiene que saber. Bueno, pues vamos a ser un poquito empáticos, porque de verdad ellos se están enfrentando a una situación, a un día a día, a un constante de frustración, sobre todo a nivel social, porque, pues bueno, sí que puede haber, y de hecho hay muchísimos, por suerte, adolescentes que se desenvuelven socialmente de manera estupenda, sin ningún problema, pero siempre tienen su pero, ¿no? Y el que no tiene esa dificultad social, pues la tiene a lo mejor en cuanto a su propia autoestima, y el que no la tiene escolar, que en la gran mayoría de los casos es pues porque no me sé organizar, pero el resultado es que sí que es verdad que aparece ese problema, ¿vale? Y tenemos que enseñarles también que ese fracaso lo tienen que vivir pues como un aprendizaje, lo que os decía antes, ¿no? Que no, como he fracasado en esto, pues ya soy un fracasado en toda mi vida. Y no, tú has fracasado, aunque suene muy feo y es cierto que es una palabra demasiado fea, ¿no? Pero has fracasado en esto, en este examen, o has fracasado en invitar a salir a fulanito, o has fracasado en intentar hacer una exposición oral en clase y no te ha salido porque se te ha cortado la voz de los nervios. Y has fracasado en eso, no eres un fracasado, porque ellos al final lo van viendo como algo, como me ha pasado esto aquí, pues lo extrapolo a toda mi vida, y al contrario, tenemos que verlo como cosas puntuales, ¿no? Como esos errores que nos dan pie a un aprendizaje. ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Bueno, pues yo
y esto siempre le digo, tenéis que tener fe ciega en nosotros, ¿vale? Porque cuando hemos llegado a un punto donde tenemos ese miedo al fracaso, donde estamos realmente a lo mejor ya fracasando y se genera toda esta frustración, pues que lo que tenemos que hacer es ser unos elementos activos de esto que nosotros estamos viviendo y restablecer los objetivos. Muchas veces, pues eso, imaginaos, ahora, bueno, en nuestro colegio empezamos la evaluación ya mañana, entonces os podéis imaginar estas últimas semanas cómo han sido de ansiedad, de problemas, de crisis de ansiedad. O sea, es tremendo todo lo que florece cuando se acercan los exámenes y sobre todo ya en los últimos cursos de la ESO y ya en bachillerato, pues ni os digo. Entonces te encuentras con muchos alumnos de, es que yo estudio y no me lo sé. Y no me lo sé y suspendo. Y claro, fíjate, porque yo ya en mayo tengo que haber aprobado absolutamente todo porque es que en junio tengo la EBAU. Esto, por ejemplo, en los casos de segundo de bachillerato. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final se quedan en la queja y yo me quejo, mi frustración crece, el fracaso va a seguir estando ahí, pero yo no estoy haciendo realmente nada para cambiarlo. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restablecer esos objetivos. Recordamos a las funciones ejecutivas y volver a pensar, bueno, incluso nosotros ayudarles, claro. Bueno, vamos a olvidarnos de lo que va a pasar en abril, vamos a centrarnos en el hoy. Y hoy, que es miércoles 16 de noviembre, ¿qué podemos hacer? Pues hoy, que yo tengo 3 horas para estudiar, imaginaos, me voy a organizar de esta manera. Y voy a coger esos objetivos que eran súper molones y súper fabulosos y voy a centrarlos en la realidad, ¿no? A veces, imaginaos, cuando tenemos chavales que tienen temas, problemitas con su autoestima y tal, sobre todo los chicos, es como, bueno, yo ya me apunto al gimnasio, que es como, pues muy bien, eso es el primer paso. Pero claro, su objetivo es ser pues un mazado de estos que salen en las películas a final de año. A ver, queda un mes. Vamos a restablecer los objetivos. Nuestros objetivos va a ser empezar a tener un constante, ¿no? Todos los días el poder hacer un poquito, el sentirme físicamente mejor. En el espejo, pues me voy a sentir mucho mejor, claro que sí, pero los objetivos que yo en un principio me había planteado eran gigantes, eran totalmente irreales y o sea, lo que me van a generar es frustración porque yo a final de año pues no voy a ser el que sale en la película haciendo de, yo qué sé, de Spiderman o algo así, con unos bultos tremendos. No, es imposible. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a poner los pies en el suelo y a que restablezcan, que vuelvan a hacer sus objetivos. Y sobre todo tenemos que ser para ellos la constancia, el enseñarle que bueno, que has suspendido o que bueno, que no has conseguido esto, no pasa nada, vamos a volver a intentarlo. Si es que todos fracasamos, pero no hay que rendirse. Y sí, nosotros como padres tenemos que valorar siempre, siempre, siempre el esfuerzo. Que hoy han hecho un pequeñito esfuerzo, ¿no? Que de 3 horas que había planificado que iba a estudiar, al final ha estudiado media hora, pues recordamos. Es que claro, siempre dices que vas a hacer y nunca acabas haciendo. Eso lo tenemos que desterrar. Y vamos a valorar el esfuerzo de, bueno, te has sentado media hora, has estudiado mucho mejor. Para mañana, pues vamos a intentar estudiar en vez de media hora, 1 hora, ¿vale? Ahí nosotros estamos también valorando el esfuerzo que ellos están haciendo, porque si no, ellos lo que reciben es, ¿para qué lo voy a intentar? ¿No? Aunque realmente tú digas, jolines, qué morro, si de 3 horas has estudiado media, tío. Pero para ellos es, bueno, os queda igual, ¿para qué lo voy a intentar si mis padres al final nunca están contentos con nada? ¿Vale? Y muy importante, tenemos que reconocer sus emociones y tenemos que validarlas. Cuando ellos se enfadan, cuando ellos se sienten invisibles, cuando ellos están frustradísimos, cuando aparece esa ira, no vale de nada que nosotros le digamos, y encima no te enfades, y a mí no me grites, porque en ese momento ellos lo que tienen es, pues en este caso, por ejemplo, un enfado tremendo. ¿Y de qué sirve que nosotros se lo neguemos? ¿No? Esto es como cuando tú estás muy nervioso por lo que sea y te dicen, bueno, no estés nervioso, estate tranquilo. Es como, ah, bueno, vale, gracias. Hombre, habérmelo dicho antes. Pues se lo estamos transmitiendo a nuestros chavales y entonces lo que decimos es que tu emoción, lo que tú estás sintiendo no vale de nada, tío. O sea, no te sientas nervioso, que tú ahora no tienes por qué estar nervioso, no te enfades. Si es que no has estudiado, ¿cómo tienes narices de enfadarte?
no estamos validando sus emociones y les estamos diciendo, es que eso que tú sientes no vale de nada o está mal sentir eso. Cada uno sentimos lo que sentimos. Eso no es algo en nosotros, si yo me enfado, no es algo evitable. Yo me enfado. De primeras es una emoción que nace. Que luego yo tengo ya unas herramientas que puedo coger esa emoción y manejarla para rebajar el enfado y para tal, perfecto. Pero recordemos que ellos son adolescentes y que todavía o están muy entrenados en emociones o eso no lo pueden hacer. Y nosotros sí que tenemos que transmitirles de tío, pues estás enfadado, te entiendo que estés enfadado, pero vamos a ponerle una solución, ¿vale? Vamos a ser modelos de conducta, recordad lo que os decía antes del tabaco, ¿no? En este caso, pues muchas veces nosotros le pedimos a ellos que no se frustren cuando han suspendido, que no se frustren cuando fulanito no les hace caso, que no se frustren cuando socialmente no están consiguiendo, pero nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Llegamos a casa y es que mi jefe, fatal, horrible, tremendo y fatal, todo mal. ¿Vale? Pues ahí nosotros lo que les estamos diciendo es que, jolines, es que vivimos en un fracaso constante. Entonces también tenemos que sentarnos nosotros y replantearnos muchas veces cómo actuamos y qué es lo que transmitimos en casa, ¿vale? Y luego muy importante es orientarles siempre hacia el logro. Venga, hay que despertar, vamos a salir de la queja, que en la queja se vive muy a gusto. Yo me siento aquí y me voy a quejar todos los días de lo difícil que es, imaginaos la asignatura de física y lo difícil que es, y mientras me quejo no estudio, y mientras me quejo no he cogido apuntes, y mientras me quejo he estado despistado en clase, y mientras me quejo, Entonces, al final yo me quedo en la queja, que se vive ahí muy cómodo, muy enfadado, pero ahí vivo. Y lo que tenemos es que sacarles, vamos a orientarnos hacia el logro. Yo siempre les digo, vamos a tirar la caña. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú cómo te ves dentro de 5 años? Pues yo quiero ser no sé qué. Perfecto, esa es nuestra meta. Y para llegar a esa meta, todos los días tenemos que ir haciendo un poquito, ¿vale? Y con ese poquito es con lo que nosotros vamos viendo que la frustración la podemos manejar. Que ese fracaso, ¿no? Ese fracaso que lo tenemos ahí como una bomba, pues que la podemos desactivar. Y que si a veces explota, no pasa nada. Un pasito para atrás, recalculamos la hoja de ruta y continuamos, ¿vale? Y también nosotros como padres tenemos que tener muchas veces mucho cuidado con la proyección que nosotros hacemos sobre nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y les ponemos en sus hombros nuestras mochilas. Y yo creo un ejemplo muy visual es chavales que me dicen, es que yo quiero estudiar algo relacionado, imaginaos, con hacer aplicaciones para el móvil y tal, y es que sé que para eso hay una formación profesional que se da además cuando les interesa, son la bomba, ¿no? Que se da en tal instituto porque mi amigo fulanito ya ha estado allí y ha estado preguntando y se dan estas asignaturas y a mí me molan porque mira qué notas estoy sacando con tal profe. Y nosotros, cuando recibimos esa información, imaginaos que decimos, ¿mi hijo a formación profesional? ¿Estamos locos? No, hijo, no. Tú te tienes que ir a bachillerato y luego tú después de bachillerato vas a estudiar una carrera como Dios está mandado, hombre. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos poniéndoles ahí la mochila de nuestras propias frustraciones, ¿no? Yo a lo mejor no pude marcar todos los puntos, entonces mi hijo en vez de empezar el fútbol a los 10 años como lo empecé yo, va a empezar a los 7. Lo veo muchísimo con el tema de los idiomas, ¿no? No te quedes como tu padre, tú en 20 horas de clase de inglés en el colegio, pero es que luego además vas a ir a una academia y te voy a presentar a todos los exámenes, aunque se nos vaya la vida en ello. Estamos proyectando todas nuestras frustraciones en nuestros hijos. Imaginaos, ¿no? Lo duro que es eso. El ver que tú no llegas a unas metas que son las que tu padre o tu madre te han puesto desde que eras pequeñito. Y muchas veces no llegas porque no te interesan, porque tú lo que buscas es otra cosa y porque tus intereses son otros, no es porque seas más o menos válido. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros le proyectamos a nuestros hijos. Y siempre vamos a intentar ponerles pequeños retos. ¿Vale? Recordad el tema de las funciones ejecutivas, que os vais a ir de aquí hechos unos expertos en esos pasitos previos que tenemos que dar para conseguir un objetivo, para llegar a concluir esa acción. Vamos a hacer pequeños retos diarios. Y esos retos diarios es, a lo mejor, pues todos los días, imaginaos, si vamos con el tema escolar,
todos los días me tengo que leer lo que he dado en clase, un poquito por encima. Y cuando eso ya sea un hábito y yo vea que en realidad lo que tardo en hacerlo es media hora, el siguiente reto va a ser, venga tío, y ahora lo leemos a fondo y lo subrayamos. Y cuando eso ya lo tengamos bien manejado, venga, pues ahora vamos a hacer resúmenes, por ejemplo. Y ahora todos los días vamos a dedicar X tiempo a estudiar más a fondo, ¿no? Esto es como si nosotros decimos, bueno, pues es que mi hijo le voy a apuntar a una carrera de 10 kilómetros y no ha corrido en su vida. Pues vemos que no, ¿no? Que a lo mejor físicamente es la bomba y lo puede hacer, pero lo normal es que se quede con flato a mitad de camino. Entonces nosotros sabemos que tenemos que mandarle todos los días correr un poquito. Venga, pues hoy has corrido este tiempo, mañana un poquito más, mañana 5 minutos más, mañana otro poquito más, hasta que lleguemos a correr esos 10 kilómetros. Y eso es algo que tenemos que extrapolar en toda la vida de nuestros hijos, ¿vale? Y transmitirles que nosotros ya por el hecho de ser humanos somos resilientes y que somos capaces, ¿no?, de volver a renacer de aquello que nos ha generado ese fracaso o aquello que nos ha generado ese dolor. Que yo, por ejemplo, a nivel social he intentado abrirme paso en un grupo que era muy cerrado y no lo he conseguido, pues porque a lo mejor en mi cabeza es un grupo muy guay, es un grupo muy molón, donde yo quiero estar, donde yo me quiero ahí mover, pero realmente es que no tenemos nada en común. O sea, pero eso yo a lo mejor, que tengo 39 años, lo puedo ver, pero un adolescente con 13, 14, con 15 años le cuesta muchísimo verlo. ¿Qué ve él? Porque no va a hacer un análisis crítico de lo que ha vivido. Lo que ves es que he fracasado, me han rechazado. Y eso, volvemos otra vez, nos hiere nuestra autoestima. ¿Eso indica que yo soy incapaz de hacer amigos? Nosotros como adultos sabemos que no, pero es que ellos lo viven así. Es que no me llevo bien con nadie. Cuando le dices, hombre, con alguien te llevarás, ¿no? Y tú empiezas a indagar y resulta que en clase de inglés se sienta con fulanito y se llevan muy bien. Y luego resulta que luego en los recreos tienen que estar con no sé quién y se llevan bien. Y en clase de educación física les toca ponerse juntos y hacer no sé qué, no sé cuántos y se llevan bien. Pero como no soy aceptado a lo mejor por el grupo más popular, socialmente he fracasado. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que leo? Pues que yo soy un fracaso y que no sé hacer amigos. Entonces nosotros sí que tenemos que transmitirles lo que os decía antes, ¿no? De manera puntual hemos fracasado en esto. Eso no significa que no sepamos hacer amigos, sino que con un grupo en concreto no hemos encajado y no pasa nada. Pero como somos resilientes, vamos a volver otra vez a plantearnos unos objetivos, vamos a volver otra vez a enfocarnos y a ver cómo lo podemos hacer. Y transmitirles que todo, como pues esto, como todo en la vida, esta situación de frustración, este miedo al fracaso, recordad, validamos las emociones, se pasa muy mal, duele mucho, estás fastidiadísimo una temporada, pero se supera, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, con los chavales de segundo de bachillerato muchas veces les digo, es que el año que viene os vais a acordar y os vais a reír, ¿no?, de la tensión que habéis pasado en bachillerato. Me dicen, sí, hombre, pues el año que viene peor, ¿no? Si voy a estar en la universidad o voy a hacer un grado superior, peor. Y claro, les dices, no, porque ahora lo que nosotros, a lo mejor de una manera muy errónea, os estamos transmitiendo es una presión tremenda porque tenéis que aprobar bachillerato, porque sí, y porque tenéis que ir a la EBAU y la tenéis que aprobar y encima tenéis que sacar una nota para hacer la carrera que os gusta porque es el principio de vuestra vida. Toma, ahí os dejo. Si eso no te va a generar frustración, pues ya no te la genera nada en la vida, ¿no? Y ellos, claro, para ellos en ese momento es como, jolines, si es que esto es la antesala de todo lo que me va a venir, si aquí lo estoy pasando mal el año que viene, madre mía. Y entonces también nosotros eso, tenemos que transmitirles que no pasa nada, que nuestras emociones son totalmente válidas, que lo podemos estar pasando súper mal, que podemos sentir ese fracaso y no pasa nada, porque por suerte podemos volver a empezar y podemos otra vez reconducir nuestros objetivos y podemos superarlo, ¿vale? Y sobre todo que ellos entiendan, nosotros desde casa tenemos que transmitirles que no son agentes pasivos. Recordad lo que os he dicho de vivir ahí anclados en nuestra queja sin hacer nada, me quejo, pero no hago nada y me acomodo, no. Si te estás quejando porque no estás aprobando, algo mal estamos haciendo. Tenemos que volver atrás, tenemos que dar un pasito para atrás y tenemos que ponernos en marcha de nuevo. Y tenemos que planificar.
Y con eso, con la planificación, con el tirar la caña hacia una meta y el construir, recordamos las funciones ejecutivas y el construir nuestros pequeños pasitos para conseguir el logro, nuestros niveles de frustración ya veréis que van a bajar muchísimo y que vamos a ir viendo, aunque sea ya por propia experiencia de, jolines, lo he intentado y casi lo he conseguido, que no estoy fracasando. Y entonces ahí es cuando nosotros ya vamos a poder hablar de que hemos ayudado a nuestros hijos a tolerar la frustración. ¿Vale? Y bueno, yo os voy a dejar aquí mi correo porque a veces, ¿no?, cuando nos bombardean, como hago yo en estas charlas, así como mogollón de información, hay que procesarla. Entonces, pues bueno, yo os dejo ahí el correo por si en algún momento tenéis que consultarme algo o lo que queráis, ¿vale? Para que libremente, pues que lo podáis hacer. Y bueno, yo por mi parte ya no os doy más la lata. Si me queréis preguntar algo, pues yo encantada.